Hay un rincón del mundo donde el silencio no es vacío, sino una forma antigua de hablar. Un sitio donde las palabras respiran antes de atreverse a existir, y donde lo no dicho aguarda su momento. La casa donde las palabras esperan. Capítulo 1. La puerta que se abre. Dicen que, en la ladera norte de un pueblo casi olvidado, hay una casa mínima, hecha de madera vieja y de paciencia. Una casa que parece escuchar más de lo que dice. Las ventanas, dos ojos tranquilos, dejan entrar una luz que cae en diagonal, lenta, como si conociera la historia del lugar y no quisiera interrumpirla. Era como si el tiempo caminara con pasos largos y tranquilos antes de doblar hacia la casa de Orien, el carpintero. La gente lo conocía desde hacía décadas. Un hombre de espalda firme, manos grandes y silencios prolongados, pero nadie sabía con exactitud cuánto guardaba dentro. Decían que había aprendido su oficio mirando, no copiando, escuchando, no pidiendo explicaciones. Y aunque trabajaba madera, parecía trabajar vidas. Cada mueble suyo llevaba algo más, cierta calma, un orden interno, un pulso antiguo que hacía que uno respirara distinto cuando lo usaba. Fue a esa casa, con techo gastado y ventanas que dejaban pasar la tarde como si fuera un huésped discreto, donde llegó Evar. Tenía 20 y pocos años, y una mezcla de impulso y torpeza que delataba que aún no sabía cómo andaba su propio corazón. Traía una mochila ligera pero un gesto lleno de cosas que nunca decía. Lo habían enviado, desde un taller vecino, para aprender lo que se pudiera, aunque nadie sabía muy bien qué significaba eso en palabras de Orien. En cuanto Evar llegó, Orien apenas levantó la vista del banco de trabajo. «Llegas temprano», murmuró. No sonaba a reproche. Sonaba a constatación, a manera de decir, «Veo que estás acá, después veremos por qué». Evar asintió y dejó la mochila en un rincón. Miró alrededor. No había demasiados muebles, pero los que había tenían esa presencia que no buscaba llamar la atención. Simplemente estaban, sólidos, como si supieran que pertenecían al lugar. La mesa grande tenía un borde suavemente irregular, no por torpe, sino porque Orien había preferido seguir la forma natural de la madera. Había cajones que se abrían sin ruido, estantes que parecían sostener el aire mismo, y un olor tenue a resina vieja, casi imperceptible. «¿Por dónde empiezo?», preguntó Evar. Orien apoyó el formón, se secó las manos y señaló un banco vacío. «Por sentarte». Y luego, tras una pausa larga, «Lo primero es aprender a ver». Evar se sentó sin entender, pero sin discutir. Aquel primer día transcurrió casi en silencio. Orien trabajaba con movimientos lentos, precisos. Evar observaba intentando no moverse demasiado. Al principio sintió incomodidad. ¿Cómo se aprende algo sin hacer nada? Pero, a medida que las horas pasaban, descubrió que algo dentro de él empezaba a calmarse. Orien no enseñaba pasos, enseñaba ritmo. No explicaba, mostraba. No corregía, dejaba espacio para que uno entendiera por qué algo estaba mal. Cuando cayó la tarde, Orien finalmente habló un poco más. «La madera es como la gente», dijo al quitar el polvo del banco. «No todo se dice de inmediato. Algunas cosas esperan». Evar asintió, aunque no sabía bien qué esperar. Pero algo en esa frase le quedó vibrando. Los días siguientes comenzaron a tener un orden propio. Orien abría la ventana principal apenas el sol tocaba los cerros. El taller respiraba luz suave. Evar barría, ordenaba herramientas, recogía virutas. A veces Orien le pedía que lijara una tabla, otras veces que simplemente se quedara mirando cómo él preparaba una unión o escogía un trozo de madera entre muchos. Pero había algo más. Una especie de quietud que se hacía fuerte en ciertos momentos. Cuando Orien se detenía frente a una pieza incompleta.
Parecía escucharla, como si la tabla quisiera decir algo que no encontraba todavía su forma. Capítulo 2. Lo que espera. Una mañana, mientras Evar afinaba una lija, vio que Orien sacaba de un estante alto un pequeño cofre. Era de madera oscura, liso, sin adornos. Lo colocó sobre la mesa y se quedó mirándolo unos segundos. «¿Qué es?», preguntó Evar. Orien lo abrió despacio. «Esto», dijo, «es para lo que todavía no se dice». Evar frunció el ceño. «¿Cómo que para lo que no se dice?» «Cada uno tiene palabras que no encuentra cuándo o cómo soltar», respondió Orien. «Algunos las cargan como peso. Otros las esconden hasta olvidarlas. Yo prefiero escucharlas cuando llegan y dejarlas reposar un tiempo». Evar miró el cofre como si fuera un objeto extraño. «¿Y cómo funcionan?», preguntó. Orien sonrió apenas. «Cuando una palabra todavía no está lista para salir al mundo», dijo, «acá puede esperar sin dañarte». Aquello quedó grabado en Evar como algo que todavía no sabía si era simple metáfora o un método de vida. Pero esa misma tarde, mientras lijaba una pieza difícil, notó que había algo suyo, una frase, un pensamiento, que llevaba días queriendo aparecer. No era doloroso, solo era algo que eludía su forma. Sin querer, miró hacia el cofre. Orien, sin levantar la vista del banco, dijo, «Cuando necesites dejar algo ahí, lo sabrás». Los días se volvieron semanas, y Evar empezó a notar que su maestro tenía una manera de leer el gesto de la madera como quien lee un clima. También lo hacía con las personas. No preguntaba de más. Tampoco evitaba una verdad cuando llegaba. Una tarde, mientras trabajaban en una silla vieja que un vecino había pedido restaurar, Orien dijo, «No solo te voy a enseñar carpintería, Evar, te voy a enseñar a mirar». Evar pensó que eso ya estaba ocurriendo, pero permaneció en silencio. «Mirar», continuó Orien, «no es solamente ver lo que está enfrente, también es ver lo que falta, lo que está esperando, lo que todavía no se animó a nacer. Vos trabajás con tus manos, sí, pero primero trabajás con lo que sentís. Si no aprendes a escucharlo, nunca vas a hacer nada que tenga raíz». Raíz. Esa palabra quedó resonando en Evar como un eco suave. Había algo hermoso en pensar que lo que uno guarda no siempre era carga. Podía ser semilla. Podía ser raíz. Esa idea lo acompañó varias noches, mientras volvía a su casa, mientras se preparaba la cena, mientras escuchaba el viento cruzar la calle estrecha. Empezó a entender que quizás sus propias palabras guardadas, esas que nunca decía por miedo a parecer torpe o ingenuo, no eran un lastre, sino algo que simplemente estaba esperando el momento justo. Una mañana tranquila, cuando ya llevaban casi 2 meses trabajando juntos, Orien se quedó observando un estante nuevo que estaban construyendo. «Este oficio», dijo, «no se trata de hacer muebles. Se trata de aprender a sostener. A veces un estante sostiene libros. A veces recuerdos. A veces el silencio de alguien que todavía está buscando cómo hablar». Evar sintió que esa frase lo atravesaba. Pensó en su propia vida, en su familia distante, en lo que nunca se había animado a decir, y de pronto lo entendió sin necesidad de más explicaciones. Orien no enseñaba carpintería. Enseñaba un modo de estar en el mundo. Ese mismo día, casi al anochecer, Evar se acercó al cofre. No sabía si debía pedir permiso o simplemente abrirlo. Orien, desde lejos, seguía lijando. «¿Puedo?», preguntó Evar sin girarse. «Si llegaste hasta ese punto», respondió Orien, «ya sabes qué hacer». Evar abrió el cofre, y aunque no dijo la palabra en voz alta, la dejó caer dentro. Era pequeña, era simple, y sin embargo, sintió que algo en su pecho se aflojaba, como una cuerda que había estado demasiado tensa. Orien se acercó sin prisa. «Bien», dijo, «ahora déjala ahí, que eche raíz». Evar lo miró. «¿Raíz?». Las palabras no dichas no siempre te hunden,
respondió Orien. A veces sostienen lo que todavía estás construyendo. Con el tiempo vas a reconocer la diferencia. Y entonces Evar entendió algo que no podía explicar. El taller, la madera, el cofre, todo formaba parte de una misma enseñanza. Orien estaba transmitiendo un oficio que iba más allá del trabajo manual. Era la manera de leer la vida sin apuro, de darle espacio a lo que uno siente, de saber que algunas cosas necesitan silencio para crecer. Desde ese día, el taller empezó a tener otro tipo de tiempo para Evar. Más ancho, más profundo. Y, aunque aún faltaba mucho para comprenderlo, algo en él ya había empezado a transformarse. Capítulo 3. Aprender a mirar. Los días fueron entrando en una estación más fría. No era un invierno duro, pero sí uno de esos que obligan a encender la estufa un poco antes de lo previsto y a trabajar con mangas largas, aunque la madera deje pequeñas marcas en la tela. Evar empezaba a conocer los ruidos del taller. El crujido leve del piso al amanecer, el sonido del cepillo al encontrar un nudo, la respiración pausada de Orien cuando evaluaba una pieza. Todo se había vuelto parte de una rutina que no era repetitiva, sino casi meditativa. Había días en los que Orien hablaba menos de lo habitual, no por cansancio ni por mal humor, sino porque estaba concentrado en algo que aún no compartía. Evar lo notaba. Cuando su maestro trabajaba en silencio total, era señal de que estaba siguiendo una idea que todavía no quería nombrar. En esos momentos, Evar respetaba el clima del lugar, imitaba la quietud y dejaba que sus movimientos también bajaran de velocidad. Una tarde especialmente fría, Orien lo llamó desde la mesa grande. «Hoy no vamos a trabajar madera», dijo. Evar se acercó, confundido. «¿Qué vamos a hacer entonces?» Orien señaló la ventana. Afuera, las ramas quietas parecían sostener el aire helado. «Vamos a aprender a mirar invierno», dijo. Salieron y caminaron hasta el borde del pueblo, donde el camino se abría hacia un campo corto y desnudo. El cielo estaba gris, pero no triste. Era un gris amplio, profundo, de esos que dejan espacio para pensar. Orien se detuvo y respiró hondo. «Evar, ¿qué ves?» El joven miró alrededor, algo incómodo con la vaguedad de la pregunta. «Veo el campo, y nubes, y frío». Orien sonrió. «Todo eso es cierto, pero no estás viendo el invierno. En invierno no todo muere. Muchas cosas descansan, muchas esperan. Es como el cofre», añadió mientras sus botas hundían apenas la tierra húmeda. «Lo que parece quieto no siempre está callado». Evar guardó esa frase. Cada día Orien añadía una pieza más a un rompecabezas que no estaban armando con prisa. Caminaron un buen rato. Ninguno de los dos habló demasiado. Pero Evar empezó a advertir detalles que antes no hubiera mirado. Los troncos que guardaban humedad, el sonido apagado de la tierra, el modo en que las ramas desnudas revelaban formas ocultas que el follaje de verano escondía. Era cierto, había vida ahí, solo que estaba en pausa, como las palabras que no querían ser dichas todavía. Cuando volvieron al taller, Orien le dijo: «Hoy aprendiste algo, no sobre la madera, sobre vos. Antes de trabajar un oficio, hay que trabajar la manera de estar en el mundo. Si no, todo se queda en técnica». Pasaron los días. Sin que Evar lo notara en el momento, su cuerpo empezó a moverse con más conciencia dentro del taller. Sabía cuándo era mejor esperar, cuándo era momento de actuar, cuándo hablar y cuándo permitir que el silencio hiciera su propio trabajo. Orien parecía aprobarlo cada vez que le delegaba algo nuevo. Cortar una pieza precisa, elegir la veta correcta, ajustar una unión sin temor a equivocarse. Una noche, mientras Orien guardaba las herramientas, notó que Evar miraba el cofre con una expresión distinta. «Algo más quiere salir», dijo Orien sin que Evar hubiera dicho palabra. Evar respiró hondo. «Sí, pero no estoy seguro de si debería ponerlo ahí o decirlo». Orien asintió. Cuando una palabra empieza a buscar forma,
no siempre necesita reposo. A veces necesita compañía. Se acercó y se sentó a su lado. ¿Qué es? Evar tomó unos segundos. Luego dijo: que tengo miedo. Miedo de no ser suficiente para este oficio. Miedo de entenderlo tarde. Miedo de que usted espere algo que yo no pueda darle. La confesión fue suave, casi un hilo de voz, pero estaba llena de sinceridad. Orien no respondió enseguida. Lo miró con calma, como quien examina un nudo para entender si se debe cortarlo o seguir la veta. Ese miedo, dijo al fin, no es un peso, es parte del aprendizaje. Si no temieras fallar, sería porque no te importa lo suficiente. Lo importante no es que desaparezca, lo importante es que no te gobierne. Evar bajó la mirada. No sé si voy a llegar a ser bueno. Orien sonrió apenas. Nadie sabe eso al principio. Pero vos ya empezaste por lo correcto, escuchar. Lo demás se aprende con tiempo. El oficio no es una carrera, es una compañía. Esa noche Evar entendió algo nuevo. La relación entre maestro y aprendiz no era una línea recta. Era un diálogo, a veces silencioso, a veces explícito. Y ambos estaban creando algo juntos, más allá de los muebles que construían. Con el correr de las semanas, Orien comenzó a enseñarle a Evar técnicas más complejas. Le mostró cómo medir uniones sin depender solo de reglas, cómo reconocer una madera que iba a torcerse antes siquiera de cortarla, cómo sentir si una tabla necesitaba reposo aunque pareciera lista. Pero, sobre todo, le enseñó algo que decía frecuentemente. La madera habla, pero muy bajito. Tenés que callarte un poco para poder escucharla. Evar se sorprendió al descubrir que era verdad. Había detalles que solo aparecían cuando uno dejaba de apurarse. Pequeñas tensiones, cambios sutiles en el color, firmezas ocultas. Y comprendió que no era muy diferente a la gente. Una tarde, mientras trabajaban en una mesa grande que un cliente había encargado, Orien dijo: «Quiero que hagas vos la estructura». Evar lo miró impresionado. «¿Solo? Voy a estar acá, pero sí, es momento». Evar sintió una mezcla de orgullo y temor. Respiró hondo, tocó la madera con la palma abierta y empezó. Midió, marcó, cortó. Cada paso era una conversación silenciosa entre él, la madera, y todo lo que Orien le había enseñado. A veces se detenía, miraba el banco, ajustaba una pequeña decisión. No tenía prisa. Orien, desde su rincón, observaba. «Eso es», murmuró. «Escucha antes de avanzar». La mesa tardó varios días en tomar forma. No fue perfecta. Algunas uniones estaban un poco más visibles de lo que debían. Un borde quedó apenas irregular. Pero era sólida, auténtica, y tenía algo que solo aparece cuando alguien está aprendiendo de verdad, un brillo de honestidad. Cuando la terminaron, Orien pasó la mano por la superficie y dijo: «No quiero que corrijas nada más, así está bien. Las primeras obras no son para exponer, son para recordar». Evar sintió un calor en el pecho, y también una gratitud que no supo cómo expresar. Un sábado por la tarde, cuando la luz entraba más dorada que de costumbre, Orien se acercó al cofre. Esta vez fue él quien lo abrió. «Une el banco de trabajo», dijo. «Quiero que veas algo». Dentro del cofre había un pequeño papel doblado. Orien lo tomó y lo sostuvo sin abrirlo. «Este es mío», dijo. «Lleva años acá». Evar lo miró sorprendido. Nunca había imaginado que Orien también guardara palabras sin decir. «¿Por qué no lo sacó antes?», preguntó. «Porque no estaba listo. Las palabras, igual que ciertas maderas, necesitan esperar su estación». Con un movimiento lento, abrió el papel. Evar no alcanzó a leerlo. Estaba escrito con trazos muy pequeños. Orien suspiró, no con cansancio, sino con algo parecido a alivio. «Era una duda», explicó. «Una duda que me acompañó muchos años. Ahora ya no la necesito acá». Cerró el cofre con suavidad.
Vos también, con el tiempo, vas a volver a revisar lo que dejaste, y algunas cosas van a seguir ahí, otras no. Lo importante es que nunca te olvides de que lo guardado también puede crecer. Capítulo 4. Tomar forma. El día que marcó un cambio definitivo llegó sin anuncio. Era una mañana clara, fría, pero luminosa. Orien había terminado de preparar un tablón grande. Évar estaba limpiando la mesa cuando su maestro dijo: «Hoy vas a empezar algo tuyo». Évar se quedó quieto. «¿Qué quiere que haga?» «Lo que necesite un lugar en tu vida. Un objeto que no sea para vender. Algo que te ayude a entender lo que estás sintiendo ahora». Évar no respondió enseguida. Tenía muchas ideas, pero ninguna del todo clara. Caminó por el taller, observó tablas, tocó herramientas, se detuvo frente a la ventana. Finalmente lo supo. «Un cofre», dijo. Orien asintió, como si lo hubiera esperado. «Bien. Entonces empezá por elegir la madera». Évar eligió una pieza pequeña, sencilla, pero firme. Trabajó despacio, sin esconder su inexperiencia y sin avergonzarse de ella. Orien lo observaba, no corrigiendo cada detalle, sino guiando apenas lo necesario. Una sugerencia, un gesto, una pausa. El cofre tardó varios días en completarse. No tenía adornos, no tenía cerradura, pero tenía verdad, la verdad de las manos que lo habían creado. Cuando lo terminó, Évar lo colocó sobre la mesa. Orien lo miró con orgullo tranquilo. «Ese cofre», dijo, «no es para guardar miedo. Es para que tus palabras encuentren dónde esperar sin lastimarte». Évar lo tocó con la punta de los dedos. Sintió que por primera vez había hecho algo que lo representaba. «Gracias», susurró. Orien apoyó una mano fuerte y cálida sobre su hombro. «Este es el comienzo. El oficio no se hereda, se acompaña, y vos ya empezaste a caminarlo». Esa tarde, mientras guardaban las herramientas, Orien miró el cielo por la ventana. La luz se volvía más blanda, más larga, como si quisiera quedarse un poco más en el mundo. «Évar», dijo con voz suave, «escucha una cosa más. Lo que no decimos no siempre pesa. A veces sostiene, a veces guía. Las palabras que esperan tienen su propio tiempo, igual que nosotros». Évar lo escuchó con el corazón abierto. «¿Y cómo sé cuándo decir algo?», preguntó. Orien sonrió con esa calma que parecía venir de muchos inviernos. «Cuando ya no sea una carga ni un impulso», respondió. «Cuando sea una raíz». Y ahí, en el silencio del taller, Évar sintió que todo cerraba. El aprendizaje, el oficio, las palabras guardadas, la paciencia de Orien, el gesto de la madera, la estación dormida que alguna vez habían ido a mirar. Por primera vez entendió que muchas cosas en su vida no habían sido silencios por miedo, sino semillas esperando la tierra adecuada. Y así, en ese taller donde la luz entraba como si buscara un lugar donde descansar, el joven aprendiz tomó aire, miró a su maestro y pensó: «Quizás este sea el sitio donde por fin empiezan a crecer mis palabras». Y entonces, con la naturalidad de lo inevitable, la idea se asienta. Las palabras no dichas no son un pozo, son raíces, no hunden, sostienen. Y ese cofre es un puente entre sentir y reconocer, entre lo que somos y lo que todavía no encontramos forma de nombrar.